Hay criminales que, después de cometer actos horribles, se desmoronan ante el peso de su propia conciencia. Este no fue el caso de Wade Wilson. Mientras el jurado leía el veredicto que lo sentenciaba a morir, Wade ni siquiera pestañeó. No se le cayó una lágrima. Tampoco mostró un gesto de arrepentimiento hacia la familia de las víctimas. Al contrario, levantó la vista con una cara desafiante y provocadora como si nada. Hoy, este hombre que fue condenado a la pena de muerte por el asesinato brutal de 2 mujeres se encuentra completamente aislado, esperando que la justicia le apague su luz para siempre. Pero, ¿cómo es realmente su vida ahora? ¿Dónde duerme? ¿Está encerrado las 24 horas del día? ¿Recibe visitas? ¿Está arrepentido? Esta es la vida real de Wade Wilson después de su sentencia a la pena de muerte. Y si piensas que ya lo has visto todo sobre él, te aseguro que no has visto nada. Si te interesa el contenido sobre crímenes reales, condenas extremas y la delgada línea entre la justicia y el castigo, suscríbete al canal, que este es solo el inicio. Comenzamos. En julio de 2023, Wade Wilson se sentó en la sala del Tribunal del Condado de Lee, Florida, con la certeza de que ya nada podía cambiar lo que estaba a punto de escuchar. We're here for sentencing. Was there anything else that the court needed to address prior to sentencing? In this case, under the totality of the circumstances and evidence, the court finds no basis to override the jury's verdict. The totality of the circumstances warrants that the defendant, Wade Stephen Wilson, be sentenced to death for each count of first-degree murder. Accordingly, it is ordered and adjudged that the defendant, Wade Stephen Wilson, be sentenced as follows. Count 1, first-degree murder of Christine Melton. The defendant is hereby sentenced to death. Count 2, grand theft of a motor vehicle. The defendant is sentenced to 5 years imprisonment in the Florida Department of Corrections. Count 3, battery. The defendant is hereby sentenced to 364 days in the Lee County Jail. Count 4, first-degree murder of Diane Ruiz. The defendant is hereby sentenced to death. Ya ha pasado casi un año desde que el juez Nick Thompson sentenció oficialmente a Wade Wilson a la pena de muerte por inyección letal. Desde entonces, Wade Wilson permanece recluido en el corredor de la muerte de la Florida State Prison, en Rayford, Florida, una de las cárceles más temidas del estado y el lugar donde se llevan a cabo las ejecuciones capitales. Allí, su día a día transcurre entre paredes de hormigón, luz artificial controlada y un silencio que pesa como una condena en sí misma. Wade Wilson pasa 23 horas encerrado en una celda individual, sin contacto con otros reclusos, sin acceso a internet, sin televisión convencional y bajo vigilancia constante. Dispone de una sola hora al día para salir de su celda, pero solo puede caminar completamente solo en un patio de concreto cercado, sin hablar con nadie, sin tocar nada, sin ver nada más que muros. Mientras tanto, en el exterior, Wilson no ha sido olvidado, todo lo contrario. Su historia se ha viralizado hasta el punto de haber generado una base de seguidores, personas que no solo lo defienden, sino que incluso lo idolatran por el simple hecho de ser una persona atractiva. Al menos eso dice su club de fans en distintos países. Estas mujeres le escriben cartas de amor, publican en sus redes sociales y lo describen como atractivo o que ha sido condenado injustamente y, más increíble aún, una campaña activa en GoFundMe, donde sus seguidores recolectan dinero con la esperanza de detener su ejecución. Pero hasta ahora, nada de eso ha funcionado. Su condena es firme, y a menos que ocurra un giro improbable en el proceso de apelaciones, Wade Wilson sigue avanzando, día tras día, por el pasillo que lleva a una sola dirección: la muerte. Llegados a este punto, la pregunta es obvia: ¿y cuándo será ejecutado Wade Wilson? La respuesta más corta es: nadie lo sabe con certeza, ni siquiera él mismo. En Florida, como en la mayoría de los estados donde se aplica la pena capital, una condena a muerte no significa una ejecución inmediata. Todo condenado entra automáticamente en una serie de apelaciones obligatorias, aunque no las solicite. Es un mecanismo diseñado para revisar a fondo el proceso, impedir errores judiciales irreversibles y garantizar que antes de aplicar la pena máxima, se haya hecho justicia de forma, entre comillas, impecable. Esto puede tardar años, incluso décadas. Un ejemplo real es James Barnes, ejecutado en Florida en agosto de 2023. Estuvo 17 años en el corredor de la muerte, tras ser condenado por el asesinato brutal de una mujer. Solo fue ejecutado cuando renunció a sus apelaciones y, aún así,
El proceso tardó casi 2 décadas en completarse. Otro caso muy reciente es el de Aaron Gunches, en Arizona. Fue ejecutado en junio de 2023, luego de 15 años esperando en el corredor tras asesinar al exmarido de su pareja. Él también pidió acelerar su sentencia, pero el sistema se toma su tiempo. En el caso de Wilson, el reloj ya está corriendo, pero queda un largo camino judicial por recorrer. Su defensa aún puede presentar recursos, apelaciones o alegar fallos procesales. Y aunque su destino parece estar sellado, la realidad es que puede seguir vivo durante años, encerrado en una celda, esperando que un juez, una apelación o simplemente el tiempo marquen el final de su historia. Pero aquí surge una pregunta importante que muchísimas personas siguen haciéndose en Internet. ¿Y si Wade Wilson no fuera realmente culpable de los delitos por los que fue condenado? ¿Y si detrás de esa frialdad, de esa mirada vacía y de esa sonrisa desafiante, hubiera una verdad que nadie quiso escuchar? En el año 2022, desde la cárcel y a la espera de su juicio, Wade Wilson decidió hablar. Contactó directamente con el medio NBC 2 Noticias y envió docenas de cartas durante 6 meses, hasta que consiguió lo que quería, una entrevista exclusiva con la reportera Kyla Geiler. «Sé lo que estás pensando», decía la reportera al presentar la nota. «¿Por qué deberíamos escuchar a un hombre acusado de crímenes tan horribles? Un hombre con un largo historial criminal». Y sin embargo, Wade tenía mucho que decir. Era la primera vez que Wilson hablaba en cámara desde que fue acusado de asesinato. Se mostró seguro, con actitud tranquila y por momentos, incluso con cierto aire de superioridad. Cuando le preguntaron directamente, ¿mataste a Christine Melton y Diane Ruiz? Absolutamente no. Lo dijo sin dudar. No parecía nervioso. No evitó la mirada. No pareció alterado. Vestía su mono naranja de recluso y lucía nuevos tatuajes en el rostro. Y dijo sin rodeos, «No soy un monstruo, tampoco soy un santo. He tomado malas decisiones, sí, pero esto no lo hice yo». Luego soltó algo inesperado. Dijo que, desde la cárcel, ayudó a evitar un asesinato. Afirmó que otro recluso llamado Tristan Gendron le propuso coordinar el asesinato de la madre de su hijo desde el exterior, a cambio de $200,000. Gendron le escribió una nota desde prisión con detalles precisos del plan, incluyendo el lugar donde estaba el dinero, una caja fuerte en una funeraria de Fort Myers. «Pensó que yo era la persona adecuada para hacer algo así», dijo Wade, «pero no soy ese tipo de persona». Según su relato, en lugar de aceptar, entregó la nota a la fiscalía y se convirtió en testigo jurado del Estado. «No conozco a esa mujer, no sé quién es, pero eso no importa. Sigue siendo una persona». La investigación confirmó que la caja fuerte existía y que los códigos que aparecían en la nota eran reales. Pero cuando la entrevista giró hacia los asesinatos que se le imputan, Wade volvió a contradecirse. Admitió haber conocido a Christine Melton en un bar la noche anterior a su muerte. Dijo que pasó la noche en su casa, pero que cuando se fue ella estaba viva. Sobre Diane Ruiz fue aún más tajante. «Nunca crucé caminos con ella, no la conozco, nunca la vi». La fiscalía, sin embargo, sostiene lo contrario. Afirma que Wade llamó a su padre para confesar los crímenes, describiendo cómo estranguló a Melton mientras dormía, la envolvió en una alfombra y atropelló repetidamente a Ruiz hasta dejarla irreconocible. Wade respondió, «Me obligaron a confesar. Me dijeron que si no lo hacía, mi familia iban a salir heridos». En sus cartas menciona a ambas víctimas solo de forma superficial. Nunca las nombra, nunca se refiere a ellas como personas. Solo insiste en que fue víctima de una trampa. Y más allá de todo esto, dedicó buena parte de su comunicación con la prensa a hablar de una supuesta red de crimen organizado en Fort Myers, en la que, según él, estaba involucrado un spa local, un ex-sheriff y el caso de otra mujer desaparecida, Lauren Dumolo. A periodistas cerró la nota diciendo, «Wilson tocó muchos temas, más de los que pudimos mostrar y más de los que legalmente podíamos transmitir, pero si algo queda claro es que está intentando salvar su propia vida». Wilson habló, se defendió, intentó mostrarse como un hombre acusado injustamente, como alguien que fue utilizado, manipulado, incluso como alguien capaz de salvar vidas. Pero la realidad es que la justicia no se basa en declaraciones, sino en evidencia. Y en el caso de Wade Wilson, las pruebas hablan por sí solas. Cámaras de seguridad, registros de llamadas, evidencia forense, testimonios directos, su exnovia relatando la violencia
que sufrió el mismo día de los crímenes, y su propio padre contando con lujo de detalles la llamada en la que Wade le confesó todo. Pero eso no fue todo. Wade también admitió los crímenes en conversaciones telefónicas grabadas desde la cárcel. Tras revisar todo, un jurado lo encontró culpable de 6 cargos, incluyendo 2 asesinatos en primer grado. El juez Nick Thompson ratificó la sentencia con una sola frase: el crimen que usted cometió fue atroz, cruel e inhumano, y merece la pena máxima que permite la ley. Así que, por más que Wade haya intentado cambiar la historia con cartas, entrevistas o teorías, los hechos no cambiaron, y hoy esa historia lo tiene encerrado en una celda, esperando su ejecución. Pero mientras Wilson cuenta los días desde el corredor de la muerte, han salido a la luz nuevas imágenes que muestran una cara completamente distinta del hombre que muchos recuerdan por su frialdad en el juicio. Gracias al trabajo de la creadora de contenido Melissa Jade, hemos podido acceder a fotografías inéditas de Wade Wilson, tomadas recientemente dentro del sistema penitenciario. Y lo que muestran es impactante. Ese Wade delgado, tatuado, seguro de sí mismo, que sonreía durante las audiencias, ya no está. En su lugar vemos a un hombre con el rostro hinchado, con evidentes signos de deterioro físico. Su postura es distinta. Su mirada también. Ahora no hay desafío, no hay orgullo, solo resignación. La rutina diaria del corredor de la muerte, el aislamiento, la vigilancia constante, la ausencia de contacto humano, está dejando su huella. Ya no es el Deadpool Killer que algunos idealizaron en redes. Es solo un número más en el sistema penitenciario de Florida, esperando una fecha que nadie sabe con certeza, pero que inevitablemente llegará. Estas imágenes no generan simpatía, tampoco justicia, pero sí nos recuerdan que en este tipo de casos, el tiempo y la verdad tienen su propio método para hacer que las máscaras caigan. ¿Tú crees que alguien como Wade Wilson merece una segunda oportunidad? ¿O su destino ya está escrito? Te leo en los comentarios. Nos vemos en el próximo video.